en Primera de Juan 4. Estamos estudiando la primera carta de Juan. Iniciamos el martes, versículos de 7 al 21, y vamos a leer esa porción de la Escritura. Primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Padre Santo, amadísimo Dios, estamos agradecidos, mi Señor, por esta espléndida mañana. Nos has dado licencia, Señor, nos has dado vida para reunirnos en torno a los símbolos y remembrar a la persona amada de nuestro Señor Jesucristo, a quien entregaste, Señor, por amor a nosotros, a quien entregaste antes de que todo fuese, Señor. Y Él, Padre Celestial, se despojó a sí mismo y caminó en obediencia, Padre, y sin jamás haber cometido pecado, murió en una cruz, Señor. Siendo la paga del pecado la muerte, murió por nosotros. Por el gozo puesto delante de sí, sufrió la muerte. Padre, por el gozo puesto delante de sí, gustó la muerte y sufrió el oprobio, para que nosotros estemos en esta posición de privilegio delante de ti y aceptos en él, Señor. Oramos para que tu Santo Espíritu sea guiándonos, direccionándonos, enseñándonos, Señor, a través de esta tu bendita palabra. Que el suscrito solo sea un parlante, Señor, por el cual tú esbozas, Señor, expresas tu bendita palabra, y que tu Santo Espíritu la arraigue en nuestro corazón, Señor, para hacerla práctica en nuestra vida. Oramos pues en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, les decía que iniciamos el martes, pero para honrar a las personas que no vinieron el martes y que no que puedan comprender bien el mensaje, vamos a tratar de ser breves en el resumen. Sí. No, me acuerdo el hermanito Jorge, el resumen duraba 40 minutos y los últimos 5 era la nueva enseñanza. No, vamos a tratar de ser, ¿sí?, un poco más concretos que nuestro hermanito. Miren, en esta porción de la Escritura se describe el amor perfecto y cómo es que nosotros tenemos disponibles ese amor para esbozarlo a los demás, para entregarlo a los demás. Esa es la descripción. En esta porción de la Escritura, versos 7 al 21, el apóstol Juan, recordemos que ya ha hablado del amor. Decíamos nosotros en Primera de Juan 2, versículo 9 al 11,
El apóstol ya nos ha dicho que el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Luego, más adelante, en 1 de Juan 3, verso 14, el apóstol nos ha dicho: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, sabemos que usted es un hijo de Dios, sabemos que usted nació de nuevo, sabemos que estamos ante un verdadero creyente. ¿Sí qué? Si ama a los hermanos, si amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El apóstol Juan nos dice que el verdadero amor es ese amor sacrificial, ese que usted entrega sin esperar nada a cambio. Ese amor fue el que entregó nuestro Señor. Ese amor es el que expresó mejor nuestro Señor, enviando a su único Hijo a morir en una cruz por nosotros. Entonces ya nos ha hablado de ese amor y de cómo debemos amar al hermano. Ya nosotros hemos hablado de eso cuando tocamos estos dos pasajes de la Escritura. Pero hoy el apóstol nos va a enseñar cuál es la fuente del verdadero amor, cuál es el amor perfecto y cómo es que nosotros hemos sido destinatarios de ese amor perfecto y por qué ahora nosotros podemos entregar o dar de ese amor perfecto. Entonces vamos a encontrar 4 razones de por qué el creyente, el que nació de nuevo, ama al hermano, entrega amor. Si nosotros miráramos la estructura de este texto, entonces vemos que el versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros. Ahí está el mandamiento. Y les decía yo, lo reitera en el versículo 21, porque finaliza el texto diciendo: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, mandamiento, amémonos unos a otros. Y lo reitera cuando dice: ame también a su hermano. El que ama a Dios, ese se conoce porque ama también a su hermano. Y podemos decir que este es el pan de ese sándwich. La tajada arriba y abajo, versículos 7 y 21, y en el medio encontramos las 4 razones por qué el creyente debe amar. La primera razón, versículos 7 y 8, porque Dios es amor. Segunda razón la vamos a encontrar del 9 al 12. No solo Dios es amor, sino que Dios amó. La tercera razón, del 13 al 16, el amor es la evidencia de que nosotros permanecemos en Él. Y cuarta razón, del 14 al 20, entonces el amor es la confianza del cristiano en el momento del juicio. Vamos a recordar razón 1, está en el verso 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es Dios. Mire, verso 7. Primera de Juan 4:7, por favor, hermanito. Ahí encontramos: amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Mire, y yo les decía que esa preposición de no nos está indicando amémonos unos a otros porque el amor es de. Esta de es una preposición, pero no indica pertenencia sino procedencia. No es: esta agua es de el hermano Rubén. Eso es pertenencia. Esta de no es de pertenencia, es de procedencia. Yo no puedo decir esta agua procede de Rubén. No, yo no soy la fuente del agua. Pero aquí sí nos está diciendo que el amor procede de Dios. ¿Sí? Es lo que nos quiere decir. Dios es la fuente del amor. Dios es la esencia del amor. Dios es la sustancia misma del amor. ¿Sí? Dios. Por eso es entendible que diga a reglón seguido que nosotros debemos mostrar el carácter de Dios. Si usted nació de nuevo y usted nació y el que mora en usted es fuente del amor, porque el Espíritu Santo es Dios morando en nosotros, pues usted debe reflejar eso en su carácter, en su habitualidad, en su vida cotidiana, porque es que usted tiene la fuente del amor morando en usted. Por eso para el creyente, pues lo normal es que usted
actúe en amor, entregue amor, que usted dé amor, que usted ame al hermano, que usted ame al prójimo como a usted mismo. Primera de Pedro, ahí un poquito atrás, capítulo 1, versículo 3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Perdón, estoy leyendo primera y es segunda de Pedro 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. ¿Cuándo nos fueron dadas? Cuando conocemos aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Está diciendo que usted cuando nace de nuevo, yo cuando nací de nuevo soy participante de la naturaleza divina. Y si estamos diciendo que Dios es la fuente del amor, ¿qué debe haber en el creyente? Amor, porque usted desde el momento de su nuevo nacimiento participa de esa naturaleza. Usted ahora es capaz de amar. No se nos debe extrañar que el que está en el mundo no sea capaz y obviamente actúe en rencor, en odio, porque es que ese no ha nacido de nuevo, ese no conoce la verdad. A él no ha venido la luz, ese anda en tinieblas. Pero el hermano, ese ya tiene la naturaleza divina. El amor de Dios fue derramado en él. Entonces, por eso es que Juan dice ahí, en forma categórica y en forma positiva, termina ese versículo 7 diciendo: todo aquel que ama es nacido de Dios y mire, y conoce a Dios. Eso en forma positiva, pero lo reitera, lo ratifica de manera negativa cuando dice: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Cuando usted no estaba en Dios era entendible porque usted no estaba en comunión con la fuente del amor. Ahora que un creyente tenga rencor y se siente, digamos, a la mesa del Señor con rencor, aborreciendo al hermano, pues eso es evidencia que usted no ha nacido de nuevo, porque usted tiene la naturaleza divina. Usted debe dar amor porque la fuente del amor está en usted, ¿sí? Entonces, no puede ser que un cristiano no tenga misericordia. No puede ser que un cristiano no pueda perdonar. No puede ser que un cristiano no dé gracia cuando todo eso mora en el creyente, en el que nació de nuevo. No puede ser que vengamos a la iglesia cada 8 días, estemos entonando alabanza, cerramos nuestros ojos, levantando las manos, pero usted nunca podrá ver al Señor cara a cara porque usted no ha nacido de nuevo, porque usted tiene rencor por un hermano, usted no puede dar amor, usted aborrece al hermano, usted camina en religiosidad, pero no, la verdad no está en usted, la luz no está en usted, usted todavía está en tinieblas. Entonces puede haber personas que estén en la iglesia por muchos años creyendo que van a ir al cielo, pero hoy al usted analizar, al mirar con este filtro que nos entrega el apóstol Juan guiado por el Espíritu Santo, entonces se da cuenta, no, mira que yo no amo al hermano, no anhelo esta comunión con los hermanos. Entonces el apóstol Juan es categórico en eso y por eso dice: no conoce a Dios, no ha nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Porque mire lo que van a decir más adelante en el versículo 17, lo que dice Juan: pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos los que nacimos de nuevo. ¿Y cómo es Él? Pues hermano, dio a su unigénito por todos nosotros. Usted y yo nunca buscamos al Señor, estábamos cómodos en el mundo. Y por eso es que le daban la espalda y que no estaban interesados en Él. Él envió a su unigénito por amor. De tal manera amó Dios. ¿Sí? Entonces, observen que termina diciendo el versículo 8, Dios es amor. Hablando de esa primera razón, Dios es amor. Y ojo, porque no está diciendo que el amor es Dios. Porque muchos han hecho del amor un Dios y quieren adorarlo
Y exaltando a ese Dios, entonces dejan a un lado la justicia de Dios, la santidad de Dios. Y entonces usted por eso escucha en muchas denominaciones que dicen, no, la mujer igual debe liderar en su hogar, igual debe ser cabeza. Es que ahora estamos en igualdad de condiciones, ya no hay hombre ni mujer. Si él trabaja y él sale, usted también trabaje y salga. Y empiezan con eso, el feminismo, ¿no? Y entonces si usted dice, no, venga, el Señor ha dejado unos roles y el hombre es cabeza y la mujer complementa al hombre porque la mujer es esa ayuda idónea. Entonces dicen, no, lo que es un misógino. Odia a las mujeres por razón de que son mujeres solamente. Ahí no hay amor, porque Dios es amor y entonces debe ser igualdad. No. Dios es amor, no el amor es Dios. Y entonces cuando usted pone el amor por encima, usted dice, no importa que se casen del mismo sexo, porque el amor es Dios. No, el amor no es Dios. Dios es amor, el amor no es Dios. El amor es un atributo de Dios, ¿sí? Entonces, no, es que si no quieren homosexuales, usted es un homofóbico, le falta tolerancia, allí no son inclusivos, allí, y todo lo quieren tapar con el manto del amor y entonces elevan el amor a categoría de Dios, y el amor no es Dios, Dios es amor. Ay, es que no hay amor porque ahí, mire, ejercieron la disciplina, entonces no hay amor. No, ojo, que Dios es amor y el amor de Dios lo manifiesta a través de su justicia. Más adelante el versículo 10, 9 y 10, ¿qué dice? Que cómo Él mostró el amor, porque su Hijo llevaba el pecado del mundo y no por ser su Hijo lo pasó por alto. La espada de la ira del Padre fue sobre su Hijo, que llevaba el pecado de todos. ¿Sí ve cómo el amor de Dios aborrece la injusticia? Y por eso castigó el pecado de todos nosotros en su Hijo. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces, primera razón, Dios es amor. Segunda razón por la que el cristiano ama, porque Dios amó. Versículo 9 al 13. En esto se mostró, es decir, en esto se evidenció el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, mire, el juicio del pecado en la cruz es el ejemplo supremo del amor de Dios. Porque ¿qué dice la palabra? En esto se mostró, en esto se manifestó el amor de Dios. ¿Con quiénes? Con nosotros. Que nosotros, muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, Dios envió a su Hijo a morir en una cruz por pecadores, todos nosotros. A pesar de no haber nada bueno en nosotros, a pesar de toda nuestra inmundicia, ese es el amor ágape de nuestro Señor, es el amor sacrificial. ¿Qué podíamos nosotros entregar o qué podemos entregar a cambio del sacrificio del unigénito Hijo del Padre, del Dios eterno? Nada. Pero Dios es amor. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor. Mire, ¿cómo mostró, cómo evidenció Dios su amor para con nosotros? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó, ahí está el amor de Dios, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito con un propósito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, aquel varón perfecto, el justo, el cordero sin mancha, sin tacha, sin contaminación, a él por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, no solo Dios es amor, sino que Dios amó. ¿Y amó a quién? Dice el versículo 9, a nosotros, en esa condición.
de pecadores, de muertos en delitos y pecados. ¿Sí? ¿Y para qué envió a su unigénito? El versículo 9 dice, para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. Estando muertos por Cristo, vivimos. La vida nos fue manifestada para que vivamos por Él. ¿Y para qué más? De acuerdo al versículo 10, lo envió en propiciación por nuestros pecados. Para apaciguar la ira de Dios. La única forma de amainar, de apaciguar la ira de Dios de manera completa es por el sacrificio de Cristo. Entonces, mire, para eso. ¿Y cuándo nos amó el Señor? Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Él nos amó primero y lo reitera en el versículo 19, cuando dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Claro, nosotros no podíamos amar a nadie porque la fuente del amor no estaba en nosotros. Nosotros no somos amor como Dios es amor. Por eso es que usted elige a quién amar y a quién aborrecer. ¿Sí? A quién abrazar y a quién hacerle el feo. Porque usted y yo no somos amor. Entonces, usted, pero Dios no, Dios amó de manera indistinta, sin hacer acepción de personas. La salvación está para todo individuo de la raza humana, independientemente de los juicios de valores que usted y yo hagamos. Dios envió a su Hijo a morir por todos, por todo individuo de la raza humana. Entonces, versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, de esa manera, con ese sacrificio, de esa forma, ¿qué debemos hacer? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, el hecho de que Dios envió a su unigénito no solo nos da como cristianos el privilegio de la salvación, sino la obligación de seguir su ejemplo. Es lo que nos está diciendo ese versículo 11. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, seguir ese ejemplo de sacrificio, ir muriendo poco a poco para no ser tropiezo para el hermano que me dice, oiga hermanito, pero usted me carga tanto por esto, en esto usted no refleja a Cristo. Por eso es la importancia de congregarse. Si usted no se congrega, hermano, yo no puedo evidenciar en qué aspecto usted no refleja a Cristo, para que usted se disponga y el Espíritu Santo, con esa exhortación en amor, yo le digo, uy hermano, usted está renegando, hermano, mire que, uy hermano, usted con esa facilidad usted está airado. Ojo, porque tiene un temperamento muy débil y Cristo no era así, no está reflejando a Cristo en eso. Uy, ojo hermano, porque esa palabra que usted dijo es de doble sentido, es como maliciosa y eso no debe ser. Pero si no nos congregamos, Dios no te salvó para que usted esté allá solo, no, así Él no trabaja de esa manera. Por eso constituyó a unos, dio dones y constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. ¿Para qué? Para que este edificio siga creciendo en calidad y en cantidad. ¿Sí? Entonces, ojo, porque amando de esa manera nos va a decir en el versículo 12, mire, nadie ha visto jamás a Dios. Dios es espíritu, Dios es invisible, es lo que está diciendo allí. Nadie a Él le ha visto jamás. ¿Quién le dio a conocer? Nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo ya no tiene una presencia física en el mundo. Ya no está caminando en carne y hueso aquí entre nosotros. Entonces, ¿a través de quién Él da a conocer su amor? De sus discípulos, de sus seguidores, de la iglesia. Entonces, por eso dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nosotros nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros y los demás pueden ver la manera en que Dios ama por cada uno de nosotros, por cómo nosotros amamos. ¿Sí? Hermanitos, si nuestra esposa, nosotros los hombres somos muy simples, ¿no? Y si nuestra esposa dice, pero mira, este hombre tan simple, no se da cuenta de nada,
y todo lo que yo hago, y ¿sí? Y entonces la cargamos con eso. Hermano, yo creo que no estamos actuando en amor. ¿Sí? No estamos actuando en amor. No nos estamos entregando hasta ese punto del sacrificio. Por eso es lo mismo, mi Señor lo dice en Efesios 5:25, cómo debemos nosotros amar a nuestras esposas, como Cristo amó la iglesia. ¿Y cómo fue eso? Pues dio su vida por ellas. Mi Señor no le pide que usted sea crucificado, pero sí le pide que vamos muriendo poco a poco. Venga, en esto yo debo morir porque en esto estoy siendo tropiezo. ¿Sí? Eso es. Hermano, mis hijos no han podido llegar al Señor. No estamos amando. Mi hijo no puede ver el amor de Dios en mí. Las personas que me rodean, mis vecinos, mis familiares, no han visto cuánto ama Dios a través de la iglesia, a través de los seguidores. Por eso mi Señor dice, mire, ante esa pregunta, ¿cómo pude ver el mundo la evidencia del amor de Dios? En Juan 13:35 mi Señor Jesucristo da la respuesta y dice, en esto ellos conocerán, ¿en qué, Señor? ¿En qué conocerán todos que son mis discípulos? Si tuvieres amor los unos a los otros. Ustedes, mis discípulos, van a ser conocidos por esta característica: tienen amor los unos por los otros. Por eso nos duele el pecado de nuestro hermano. No estamos por ahí diciéndole a todos, contándole a todos que el hermano pecó. No, estamos orándole y pidiéndole a mi Señor que ese hermano sea restaurado, que ese hermano se arrepienta y que ese hermano se levante y siga en carrera. Es por eso, hermanitos. Entonces, el amor se originó en Dios, pero fue manifestado en su Hijo y es demostrado por sus discípulos desde el mismo momento en que somos añadidos a la Iglesia Universal. Usted ya tiene la fuente del amor, la esencia del amor mora en usted. Tercera razón, versículos 13 al 16. El amor es la evidencia de que permanecemos en Él. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Mire, en esto conocemos. El amor es la evidencia de que nosotros estamos unidos a Él. ¿Y cuál es el medio? Aquí dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es entregado a todo creyente desde el mismo momento en que cree en Cristo como Señor y Salvador. Efesios 1:13 dice, habiendo oído la palabra de verdad, el mensaje de salvación, y habiendo creído en Cristo, usted es sellado, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces usted ya tiene la fuente del amor en usted. Ese es el medio, ¿sí? Ese es el medio, mis hermanos. El medio por el cual el amor es derramado dentro de usted, es lo que dice Romanos 5:5. Mire, y la esperanza, Romanos 5:5. Y la esperanza obviamente, la esperanza del creyente. Ahí no, pero la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el Espíritu Santo se encarga de dar testimonio interno y testimonio externo de que usted es hijo de Dios y de que usted permanece en Él. Interno, claro, dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire, ¿qué quiere decir eso? Nos da una certeza, más allá de la razón y de las emociones, de que usted le da esa seguridad de que usted es un hijo de Dios, de manera interna. Yo sé que a ustedes les pasa también, mis hermanos. Cuánto el Espíritu Santo nos es freno a nosotros en las diferentes circunstancias de la vida, en la cotidianidad.
uno como estando en la carne, que tenemos esta lucha carne y espíritu, porque los deseos de la carne son contra los deseos del espíritu y se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos hacer, lo que la carne le impulsa a hacer. Entonces, ¿cuánta bendición? Pues es Dios mismo morando en nosotros. Pero cuánto freno en la cotidianidad, en las situaciones cotidianas no es el Espíritu Santo para nosotros, y usted está escuchando permanente la voz del Espíritu Santo que le dice, ese no es el comportamiento de un hijo de Dios, y usted va a hacer vituperar el nombre del Señor por eso. Sí. Y usted, así no obra un hijo de Dios. Y ese es el testimonio. Y cuando le vayas a hablar de Cristo, va a encontrar coherencia entre lo que usted está hablando y la actuación que usted está desplegando. Todo eso hace parte de ese testimonio interno. Ahora, el testimonio externo, Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Mire que ¿cuál es? Es un solo fruto de varios sabores, de muchos sabores. Pero ¿cuál es el primero? El amor. Dijo alguien, no tengo el nombre, dijo, sin amor es imposible el resto de matices o de sabores del fruto. Porque si usted no tiene amor, ¿cuál sigue allí en el orden? Gozo. Usted no tiene gozo. ¿Qué gozo va a tener si no tiene amor? Y paz, mucho menos. Paciencia, pues el amor es que así, ven, respire profundo, cuente hasta 5. Usted le va a responder así a su esposa. Usted le va a decir esa palabra a su hijo. Usted lo va a herir de esa forma. Usted va a herir así a su hermano. Es el amor. Benignidad, bondad. O sea, que si usted sea bondadoso, fe. Claro, cuando usted entiende el amor de Dios hacia usted y usted cree, ejerce fe en el sacrificio de Cristo, obviamente eso es que es el amor de Dios como lo vimos derramado en nosotros. Mansedumbre, sí, usted es, claro, es con amor, usted es mucho más manso y le da dominio propio, templanza. Entonces, el Espíritu Santo, hermanito, lo que nos está diciendo esta porción de la Escritura es que vive recordándonos eso, que usted y yo somos hijos, que no se nos olvide, y por eso en el versículo 13 dice, no olvide que usted es sellado con el Espíritu Santo, por eso es que usted permanece en él, porque usted tiene el Espíritu Santo. Y en el 14 nos dice, Juan está diciendo, mire, nosotros lo hemos visto y nosotros testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. Claro, Juan caminó con nuestro Señor. Entonces él dice, es que de esto que yo le hablo es que nosotros lo hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, y eso nosotros lo abrazamos por fe. Nosotros creemos esta gran verdad. El Hijo de Dios, el unigénito del Padre, se encarnó y caminó, claro, con Juan, sí, claro. El Padre envió a su Hijo, al Salvador del mundo. Y como creemos esta verdad, ¿qué hacemos? Versículo 15, la confesamos. ¿Qué confesamos? Que Jesús es el Hijo de Dios. Mire, la prueba doctrinal. Y de esa manera usted es evidencia de que yo permanezco en Él y Él permanece en mí. Y el versículo 16 es como recopilando todo. Nosotros hemos conocido, sí, y nosotros también hemos creído, claro, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ahí lo ratifica. Entonces, cuarta razón, del verso 17 al verso 20. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, tenemos que el versículo 17 enfatiza
que el creyente maduro tiene conciencia de que hay un juicio. Nosotros sabemos que vamos a comparecer. Hebreos 9:27 dice: está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces nosotros, claro, sabemos que vamos a comparecer, pero tenemos confianza. ¿Qué confianza tenemos? Como dice Romanos 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. ¿Por qué? Porque Él fue nuestra propiciación. La ira de Dios fue apaciguada totalmente. El castigo por nuestros pecados, aquel varón perfecto lo recibió en la cruz del Calvario. Entonces tenemos esa confianza. Y el Padre quedó complacido con ese sacrificio. Fue hecho una sola vez y para siempre y subió como olor grato a su presencia. Quedó complacido. Entonces tenemos confianza. El creyente sabe que hay juicio, pero tenemos confianza, porque Cristo vivió una vida perfecta y murió por nosotros, el justo por los injustos. Por eso es que Efesios 1:6 dice que somos aceptos ¿en qué? En Él, solo en Él somos aceptos. Esa es la explicación de por qué un Dios que es santo, 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 usted y yo podemos presentarnos en la cena del Señor sin ser consumidos, sin quedar ahí de una vez, como aquel cuando estaban moviendo el arca en un carro nuevo, porque David dijo, no, un carro nuevo porque es el arca de Dios. Pero el Señor había dicho, no, Él ya había dicho cómo los levitas debían transportar el arca. Y entonces va y pone las manos, ¿era Usa? Bueno, y de una vez cayó fulminado. Si no fuese porque ese sacrificio de mi Señor Jesucristo subió grato a la presencia de mi Señor, usted y yo caíamos ahí fulminados. Sí, alrededor de la mesa, estando nuestro Señor con nosotros. No somos dignos. Digno es Él, como cantábamos esta mañana. Digno, digno, digno. Entonces, ese sacrificio fue perfecto. Y por eso dice Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, nos hizo sus hijos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Mire, con esa gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, salvos por gracia. ¿Sí? Ahora, versículo 18. Como nosotros sabemos esta verdad, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, entonces en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Mire, nos está diciendo que algunas personas actúan por temor y otras actúan por amor, y que usted puede estar haciendo lo correcto, puede estar en la voluntad de Dios, pero si está en la voluntad de Dios por temor, usted está haciendo esa obra por la motivación incorrecta, porque debe ser por amor. Entonces, esa obra no es perfecta porque no tiene la motivación correcta. Si lo que usted lo lleva a obedecer, lo lleva a agradar a Dios, es el temor, entonces dice que usted no ha madurado lo suficiente, usted no es lo suficientemente maduro, no está perfeccionado aún. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:3. Él dice, si yo repartiese todos mis bienes, usted y yo tenemos algo de bienes ahí, puede ser una motica, una bicicleta, y dígale que usted vende lo que tiene y lo reparte a los pobres. Eso está diciendo Pablo aquí. Y dice que va más allá. Si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero la motivación no es el amor, de nada sirve, de nada vale. ¿Sí? Entonces, usted puede decirme, no, hermano, pues lo importante es hacer la voluntad de Dios. Sea por temor o sea por amor, igual yo estoy caminando en la voluntad de Dios. No, para Dios importa el qué y el cómo. Si usted y yo nos acordamos allá de niños, eso. Mi mamá, nosotros somos 3 varones, una hermana, y nos decían, un día lava la loza uno, otro día el otro, y otro día el otro, y así. Y un día usted arregla la casa y otro día. Cuando usted empezaba a lavar la loza, que de pronto
Uno de niño no le gusta mucho esos quehaceres y usted deja caer el plato por ahí duro. Mamá decía, si va a hacer las cosas así, mejor no las haga. Si lo va a hacer así, mejor no haga nada. Deje eso ahí, que yo hago eso. Ella quiere, mire, que lo hiciéramos, ¿por qué? Por convicción, demostrándole amor, que somos considerados y por eso lo hacemos. ¿Sí? Y es lo mismo que está diciendo aquí la bendita palabra del Señor. Nuestro deseo como padres para sus hijos y los míos es que ellos actúen por convicción, no por temor, porque entonces hacen las cosas mientras usted los esté observando. Pero si tienen la convicción, siempre van a ser, están en el mismo sentir, no van a tener caretas, ¿sí? Entonces, hermanitos, no nos debe guiar el temor, ni el castigo, el temor hacia el castigo, sino el amor. No amamos a Dios y lo reverenciamos y al mismo tiempo nos escondemos de Él con amor, con temor, perdón. No puede ser. Hay una incoherencia. Mire, Romanos 8, 14, 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, no, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, me acordaba yo que el hermanito Byron me dijo, hermano Rubén, a mano, me dijo el hermano, vaya, hermanito, mira que hay un muchacho muy joven, fue herido, yo no sé si lo iban a robar, le pegaron unas puñaladas y está en el Valle del Lili, hermanito, y es hijo de una hermana, ¿será que usted puede ir para predicarle la palabra? Hermanos, si a mí me movió, mire, si a mí me mueve ir a llevarle la palabra a ese adolescente, que ya el hermano me dijo a mí, Dios sabe que el hermano ya me dijo a mí, y yo fui indolente, yo fui apático, me dio lo mismo. Entonces, bueno, voy a ir porque ya el hermano sabe y porque Dios también sabe, porque todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Y por eso voy a comparecer, porque yo sé que todos vamos a comparecer. Entonces yo mejor voy. Me está moviendo, ¿qué? El temor de que yo voy a estar ante mi Señor y sus ojos me van a mirar tan profundo como fuego que yo voy a desear que se me caiga la tierra encima. Me está moviendo el temor. ¿Por qué usted predica el evangelio? ¿Por temor o porque usted tiene ese amor por las almas, por esa empatía de saber que si esa persona se muere va a ir a condenación eterna? ¿Lo está moviendo el amor o lo está moviendo el temor? ¿Por qué yo fui a predicarle a mi hermano esta semana que murió? Y yo anhelaba que él tuviera los ojos abiertos para que me diera señas de que estaba consciente para yo predicarle esta verdad. Por amor, hermanos. No me movió el temor, porque tenía la convicción. Yo dije, mi Señor, tú eres misericordioso, Padre, y si él está consciente, porque ya me habían dicho que estaba inconsciente y no miraba y su mirada era ida y después cerró los ojos, y yo dije, Señor, tú eres misericordioso, concédeme que él esté consciente y yo le pueda hablar esta verdad, porque Padre, su alma que no vaya a eterna condenación. Y entonces cuando yo lo veo, él no hablaba, pero le digo, parpadee 2 veces, Santi, si usted me escucha, y parpadeó 2 veces. Entonces le di gracias a mi Señor y entonces le dije, el cuerpo es un estuche, usted y yo lo hemos hablado, espíritu, alma y cuerpo, y ahora su destino, cómo está con el Señor, el destino de su alma. Solo en Cristo hay salvación. Arrepiéntase de todos sus pecados, porque Él dice, el que a mí viene yo no le echo fuera, y Él es el único camino. Arrepiéntase y crea en Cristo como Señor y Salvador. Fui al otro día y volví, le llevé el mensaje y ya estaba medio hablando y entonces dijo, amén. Dijo, amén. Hermano, eso a mí me dio tranquilidad, porque mi Señor es grande en misericordia. Pero usted, ¿por qué está predicando la palabra? Y yo, ¿por qué? ¿Qué nos mueve a predicar la palabra? ¿El temor de que vamos a comparecer o el amor por aquel que anda por ahí muerto en delitos y pecados
y el destino de su alma es el lago de fuego, la eterna condenación. Es lo que mi Señor dice aquí. Usted y yo, miren, Ezequiel 33:7 dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Entonces, si a usted lo mueve el temor, no, usted está cumpliendo, sí, el Señor dice, id y hacer discípulos, vayan y prediquen a todas las naciones, pero si lo hace por temor, su motivación está equivocada, debe ser por amor. Mientras nosotros maduramos, hermanitos, estamos en esa dualidad, temor, amor. Cuando usted no conocía al Señor y yo no conocía al Señor, no teníamos ni temor ni amor, nada. Creímos esta verdad, Cristo vino y murió por nosotros pecadores, nosotros somos viles, no hay nada bueno en nosotros, no hay justo ni aun uno, pero Cristo, el Señor, por amor, envió a su único hijo y Él murió por nosotros en la cruz. Entonces usted que abrazó esta verdad, ahora, ¿qué ocurrió? Al principio, mientras usted, como estamos inmaduros, actuamos por temor. Pero usted, a medida que va siendo perfeccionado, entonces usted conoce a Dios. ¿Y qué pasa cuando usted conoce a una persona? ¿Cómo usted se enamoró de su esposa y viceversa? Por conocerse. Cuando usted conoce a Dios, entonces usted ama a Dios. Entonces ahora tiene temor y tiene amor. Pero dice el versículo 18 que el temor, que de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice, a ver, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Usted tiene temor y amor, pero a medida que va madurando, que va perfeccionando, el perfecto amor va echando fuera ¿qué? El temor. ¿Sí ve? Lo va haciendo a un lado. Y ya usted, obviamente, en amor, es que usted, rebosando de amor por mi Señor, porque si usted no tiene amor vertical, ¿qué amor horizontal va a entregar? ¿Cómo? Si no estamos con la fuente del amor, ¿cómo voy a dar amor? Ustedes siempre me han escuchado decir esto: una jarra vacía no llena ningún vaso. Si usted no tiene comunión con Dios, pues no tiene comunión con los hermanos. Y aquí es la misma situación. Pero usted rebosando de amor por Dios, entonces es posible el versículo 20. ¿Sí? Usted ama al hermano. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Lo que está mostrando eso es que usted no tiene la fuente del amor, no tiene la esencia del amor, no está morando en usted, no ha nacido de nuevo, no es creyente. Por eso usted no puede amar al hermano y entonces lo aborrece. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y mire, me llama la atención porque nuestro Señor ya resucitado va y se le presenta a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Sí? El amor de Dios, el amor ágape. ¿Me agapas, Pedro? Pedro dice: sí, Señor, te fileo. Es decir, lo que Pedro tiene es un amor leal, ¿sí? Ese amor de hermanos, ese amor fraterno. No, no es lo que yo estoy preguntando, Pedro. Pedro, ¿me agapas? ¿Me amas con ese amor ágape? Señor, tú sabes que te fileo, sí, yo te amo, pero no es el amor que yo. Bueno, está bien, Pedro, acepto por ahora ese amor filial. Pedro, ¿me amas? Señor, se entristeció Pedro. Tú lo sabes, sabes que te amo. Entonces, por eso te estoy dejando a tu hermano, para que lo ames a él, porque a él lo puedes ver. A mí no me ves, pero mira, ahí está tu hermano. Tienes que amar a tu hermano, porque a mí no me vas a poder ver más. Y a través de amar al hermano, otros van a ver lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Es el mejor testimonio, el vivencial. ¿Para qué usted le sirve hablar y hablar y hablar? Por eso es que Juan ya nos había dicho en primera de Juan 3,
Hombre, mire, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es con acciones. Es porque me duele mi hermano, entonces, claro, me duele, yo no soy apático, claro, me duelen las almas perdidas. ¿Y dónde hay que ir? Sí, mira, está la oportunidad hoy en el ancianato. Esos abuelitos y están muy enfermos, qué bueno que alguien escuchara la palabra y creyera a mi Señor. Y si usted y yo podemos ser instrumento para ello, claro, por esa empatía, uy, es que es una almita, un alma. Entonces, es lo que dice, en palabra y en verdad, con hechos. No solamente vociferarlo. Entonces, el Señor nos ayude, hermanitos. Que esta palabra sea escrita por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y no seamos, hermanitos, el Señor nos guarde de volvernos religiosos. Ritualismo, y estamos allí, pero ¿cómo estamos? Cada uno de nosotros sabe cómo estamos, presentándonos ante nuestro Señor. Padre Santo, amadísimo Dios, gracias, mi Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque tú, que eres la fuente del amor, Señor, la esencia del amor, derramaste tu amor en nosotros, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Y por eso, Señor, ahora tú nos mandas a amarnos los unos a los otros, porque tú no mandas cosas imposibles, Señor. Tú nos das las herramientas. No eres como Faraón, Señor, que mandaba hacer ladrillo y no daba la paja, Señor. Cuando tú nos dices que amémonos los unos a los otros, es porque tenemos tu Santo Espíritu, la fuente del amor. Tú mismo, Señor, estás morando en nosotros. Cristo mismo mora en nosotros, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Señor. Gracias, mi Señor, porque estando muerto en delitos y pecados, tú nos has dado vida, Señor, vida en abundancia, y desde ahora disfrutamos de la eternidad en Cristo Jesús, Señor. Por eso somos tus hijos, Padre. Gracias, mi Señor. Padre, que seas tú llevando, Señor, con bien a todos mis hermanos, a las personas que nos visitaron hoy, Señor. Gracias por esta porción de la Escritura. Gracias, Señor, por esta bendita comunión en los méritos de Cristo. Oramos, pues, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén.